oprima, imperiosa, fulmina su edicto. Que empiece el cuento. Diácono. Lógico. Matemático. Fotógrafo. Retratista de niños. Pero reconocido sobre todo por escribir una de las novelas más importantes de la historia de la literatura. Alicia en el País de las Maravillas siempre se ha visto como una obra escrita para niños, pero lo cierto es que esconde entre sus páginas un doble sentido, que solo se reconoce si se analiza con detenimiento. Muchos otros autores como Charles Dickens representaron la realidad tan cruda de esta clase trabajadora mucho más fielmente. Con constantes alusiones a los ideales de su época, Alicia en el País de las Maravillas representa una crítica a la educación de la época. La protagonista está siempre preocupada por conservar los buenos modales y respetar las normas de educación victorianas. ¡Alguien ha robado 3 de mis tartas! Uno de los personajes más representativos de la novela es la Reina de Corazones. En la obra, Lewis refleja de manera exagerada cierta similitud con el firme carácter de la reina Victoria del siglo XIX. Cuando muere el marido de la reina, esta decide encerrarse en su intimidad para solo atender asuntos de Estado, y es anecdótico cómo cortaba la palabra de sus invitados con la misma facilidad con la que la Reina Roja manda decapitar las cabezas. ¡Que le corten la cabeza! Lewis utiliza otra figura de la época para representarnos la realidad. En la historia, la oruga tiene el papel del fumador de opio, un papel muy característico en ese momento, ya que durante la primera mitad del siglo, el opio era legal en Inglaterra. El conejo blanco lo que representa es la ansiedad. La ansiedad y los comportamientos paranoicos que normalmente los adultos le transmiten a los niños. Aquí Lewis lo que quiere es darnos 2 visiones de este mundo. Una visión un poco más infantil, el país de las maravillas, que realmente es el suyo, donde todo es posible, la vida es un sueño y los sueños se pueden hacer realidad. Pero por otro lado, Carroll lo que nos quiere hacer ver de este mundo es totalmente la visión adulta. Se trata entonces de un lugar lleno de caos, muy parecido al siglo XIX que conoció el autor, en donde solo hay seres alienados que viven por y para sí mismos sin relacionarse los unos con los otros. El conejo blanco es el adulto además preocupado por no llegar tarde. O sea, él está centrado en su objetivo y no le importa nada de lo que ocurra a su alrededor. Con la creación de uno de los personajes más característicos de Alicia en el País de las Maravillas, y a inspirarse en el mundo real a través de un vecino suyo de Oxford, Theophilus Carter, que era conocido por sus vecinos como el sombrerero loco, por su extraño y maniático carácter. En el siglo XIX, los fabricantes de sombreros sufrían a menudo problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, debido principalmente a la utilización del mercurio en el procesado, el suavizado y el curtido de pieles de animales para fabricar los sombreros. Los vapores que emanaban del mercurio durante la realización de estas tareas les producían temblores, espasmos y alteraciones de la conducta que llevaban a un comportamiento errático que provocaba que les llamasen locos. Pero no toda la obra es una representación de la sociedad de la época. Lewis, como buen lógico y matemático, quiso mostrar también parte del mundo que él mismo creó a través de sus propias leyes y teorías. ¿Es mejor un reloj parado que no funciona en absoluto o uno que atrasa 1 minuto cada día? Bueno, pues en contra de lo que pensó Alicia y pudiéramos pensar cualquiera de nosotros, como bien dijo el sombrerero, es mejor el reloj que está parado,
porque por lo menos da bien la hora 2 veces al día, mientras que el reloj que retrasa da bien la hora cuando se retrasa 12 horas, es decir, cada 720 días. Carroll utiliza una medida de tiempo totalmente diferente, pero no equivocada, ya que es igual de válido un reloj que marque las horas como uno que marque los días. Aunque el mundo al que va a parar Alicia parece no tener sentido, sin embargo ocurre todo lo contrario. Aquí nos encontramos con la realidad frente a la ficción. Aunque el País de las Maravillas no existe, pero es que es un país que se rige por sus propias normas, tienen su propia manera de hablar, su propia manera de razonar. Y de hecho aquí Lewis nos desafía con sus acertijos haciendo un guiño a las matemáticas. La mesa está basada en una función matemática. Esta función tiene la particularidad de que solo se hace cero en el infinito. Nos encontramos ante una mesa que nunca acaba, la cual siempre tiene sitio para uno más. Los personajes van cambiando de asiento con el fin de coger un cubierto nuevo y limpio. Existe una serie de patologías relacionadas con las enfermedades que sufría Carroll. El autor de Alicia en el País de las Maravillas, además de epilepsia, sufría migraña. La migraña en algunas personas puede ocasionar distorsión de la realidad. Esto quiere decir que pueden ver las cosas más grandes o más pequeñas de lo que realmente son. Pero esta no es la única vez que Lewis caracteriza una de sus enfermedades dentro de su obra. Se dice que en la época en la que vivió Carroll, para combatir los fuertes ataques de migraña, se utilizaba un brebaje llamado láudano. Este brebaje podía producir efectos psicotrópicos si se consumían a dosis elevadas de las recomendadas. Esto nos lleva a pensar que Carroll escribió la obra durante su mayor crisis de migrañas, por lo que seguramente estuviera bajo los efectos del láudano. Pero este no era el único rasgo que le caracterizaba. Nuestro autor tenía una extraña obsesión por las niñas, que hizo que dedicara gran parte de su tiempo a escribirles cartas pasándose por un niño de 8 años. Aunque ha conocido a muchas niñas, para él siempre hubo una un poquito más especial. Esta historia comienza una tarde en la que Lewis sale de excursión con las 3 hijas del decano del Trinity College de Oxford. Lewis Carroll inventaría un cuento aquella tarde que más tarde escribió por petición de una de las niñas. Lo que sí está demostrado es que el señor Carroll sentía una gran devoción por una de estas niñas, por Alice, de tan solo 8 años, y siempre se ha rumoreado que estaba profundamente enamorado de ella. Nunca se ha podido demostrar, pero sí se ha hablado de ello. La relación entre ambos terminó en 1863. El motivo se desconoce, ya que los Liddell nunca hablaron abiertamente de ello, pero las sospechas provienen de una discusión entre Dugdon y esta familia. Varios años después, la sobrina de Lewis reconoció que en los diarios del autor faltan las páginas que corresponden a los días en los que ocurrió la ruptura. Que no sepa él que a ella le gustaban más, pues esto siempre ha de ser un secreto ante los demás, tuyo y mío, y nada más.